A comienzos de la Edad Arcaica, todas las funciones estatales y religiosas se encontraban en manos de las grandes familias. En una Atenas con una base económica agraria, las grandes familias detentaban la mayor parte de la tierra, lo que implicaba que tenían todo el poder económico. Las reformas introducidas por Solón, considerado el primer político de la historia de Europa, significó que miles de terratenientes se vieran perjudicados y un número de campesinos avasallados recobraron su libertad. La reforma agraria de Solón colocó a Atenas en unas bases económicas y políticas completamente nuevas y quebrantó fuertemente la posición dominante de la aristocracia. Solón empieza a introducir la idea de Estado en Atenas, en el entendido de que el bien común debe prevalecer sobre el bien particular y ser además reconocido por la mayoría de los ciudadanos, incluso por la aristocracia. La reforma censitaria de Solón y la constitución de clases sociales, en virtud de la cual a cada ciudadano le correspondían derechos políticos, significó que ya no era determinante el linaje, la familia a la cual pertenecía cada individuo, sino la propiedad y la capacidad productiva. Estableció lo que se conoce como una timocracia, lo que en el desarrollo histórico significó una evolución social. En el mismo sentido, Solón favoreció la emancipación del individuo respecto de la familia, que se manifiesta en la libertad del ciudadano sin hijos para hacer un testamento a terceros. De esta forma fue quebrantando el poder político de las familias. Posteriormente, Solón fue considerado el padre de la democracia. Pero para la aristocracia, Solón había sido demasiado radical, y los que no poseían tierra no satisfacieron sus deseos. El comercio y la industria, que iban en ascenso, los vasos áticos iban conquistando progresivamente mercados, dieron paso a un grupo de ciudadanos que comenzaron a tener mayor poder económico. Los habitantes del Ática del siglo VI a.C. se dividieron más o menos en tres facciones o partidos, llamados los de la llanura, los de la costa y los de la montaña. Probablemente los de la llanura fuesen los grandes terratenientes, mientras que los de las costas eran pescadores, armadores y artesanos, y los pobres formaban el grupo de la montaña. Cuenta Heródoto que Pisístrato, pariente lejano de Solón, se hirió a sí mismo y a los mulos que llevaba y se presenta en el ágora, pidiendo que se le concediera una guardia personal para protegerse de sus supuestos enemigos. Solón, que acababa de regresar de viaje, intentó convencer a sus conciudadanos de que no se dejaran engañar por su pariente, pero no lo consiguió. Gracias al apoyo de sus partidarios, la asamblea concedió permiso a Pisístrato para que formara una guardia personal, la cual reforzó y con la cual se apoderó inmediatamente de la Acrópolis, convirtiéndose así en el primer tirano en la historia de Atenas. Pero al cabo de 5 años más o menos, los partidarios de la llanura y la costa se unieron contra Pisístrato y lo derrocaron. Pero Megacles, el cabecilla de la facción de la costa, tras pelearse no solo con los de la llanura, sino también con los de su propia facción, decidió aliarse con Pisístrato y acordó con él restablecerlo en el poder, siempre y cuando contrajera matrimonio con su hija. Pisístrato entonces tuvo por suegro a Megacles. Heródoto no podía creer la leyenda que se contaba en su época acerca de la forma en que se produjo el regreso de Pisístrato a Atenas. Cuenta Heródoto: Pisístrato aceptó la propuesta de Megacles, convino en las condiciones indicadas y con vistas a su regreso tramaron un plan que, en realidad, yo encuentro de lo más absurdo, dado que, desde muy antiguo, el pueblo griego, indudablemente, se ha distinguido de los bárbaros por ser más astuto y estar más exento de ingenua candidez. Si es que efectivamente ellos pusieron en práctica algo semejante en Atenas, cuyos habitantes tienen fama de ser los griegos de más acusada agudez. En el demo de Peania había una mujer cuyo nombre era Fía, de 4 codos
menos 3 dedos de estatura, y además sumamente agraciada. Y Heródoto continúa relatando que se presentó en las puertas de la ciudad una mujer bellísima, en un carro imponente, con una guirnalda de flores en la cabeza, portando las armas y el escudo de Atenea. Y los heraldos que la acompañaban proclamaban que la diosa venía a restaurar a Pisístrato, por lo que el pueblo lo acogió nuevamente, y así Pisístrato, de esta forma increíble incluso para Heródoto, se convirtió en tirano de Atenas por segunda vez. Pero, nuevamente, la alianza de Pisístrato con su suegro no duró mucho. Pisístrato tenía ya 2 hijos adultos de un matrimonio anterior, y como no quería poner en peligro la posición de estos, engendrando hijos con la familia de Megacles, mantuvo relaciones con su esposa de forma no convencional. Insinúa Heródoto que Megacles se enteró de esto por su propia esposa, que a su vez se lo sonsacó a su hija. Entonces Megacles se ofendió terriblemente, se unió con los enemigos de Pisístrato y entre todos lograron derrocarlo por segunda vez. La tercera toma del poder de Pisístrato no fue tan pintoresca como las anteriores. Esta vez reunió un ejército de mercenarios y derrotó a los atenienses en batalla abierta. A partir de ahí gobernó Atenas hasta su muerte, que le sobrevino por causas naturales. Si bien Pisístrato repartió los arcontados entre sus amigos y familiares, fue respetuoso de las leyes de Solón. Y hacia el año 510, cuando el último de los hijos de Pisístrato pasó a la historia, lo relevante es que bajo el gobierno de esta dinastía, tanto los ricos como los pobres se vieron sorprendentemente en las mismas circunstancias. Pisístrato entregó tierra y préstamos a los más necesitados. También fomentó el comercio, en particular la cerámica y el cultivo del olivo. El desarrollo del comercio llevó aparejada una política exterior ambiciosa. Pisístrato entendió que el futuro de Atenas, que estaba rodeada de montañas y de tierra árida, estaba en el mar. Entonces creó astilleros que pronto construyeron la más moderna y poderosa flota de la época. En Grecia los tiranos supieron respaldarse recíprocamente mediante el establecimiento de matrimonios y creando así una comunidad regular de intereses entre los gobernantes. Los tiranos daban una administración unitaria tanto en la política interior como exterior, administración que antes estaba parcelada y que era objeto de disputas entre las distintas familias aristocráticas. Aprovechando el entramado de alianzas que contribuyó a crear en la zona central del Egeo, Pisístrato estableció a su amigo Ligdarnis como tirano de Naxos, y este a su vez instaló a Polícrates en Samos. La ciudad de Sigeo, que poco después de su fundación se le había escapado de las manos a Atenas, fue reconquistada y uno de los hijos de Pisístrato fue nombrado gobernador de la plaza. En tiempos de Pisístrato, Atenas acuñó sus primeras monedas de plata, conocidas con el nombre de lechuzas por la imagen que llevaban estampada. La lechuza era el símbolo de la diosa de la sabiduría, el tótem de Atenea, y las lechuzas atenienses se convirtieron enseguida en la moneda más segura del Egeo. También sustituyó los pozos de aguas particulares que tenían los aristócratas por fuentes públicas. Comenzó además grandes obras públicas que aumentaron las posibilidades de encontrar trabajo en la Atenas, y personas que vivían en el trabajo, en el campo, se trasladaron a la capital, y eso conllevó que le resultara más sencillo ejercer el derecho de voto. Durante el gobierno de Pisístrato, los atenienses reconstruyeron también el templo de Atenea en la Acrópolis e iniciaron las obras de un templo gigantesco dedicado a Zeus, que a la muerte de Pisístrato quedó inconcluso y que sería concluido 7 siglos después por el emperador romano Adriano. Atenas, hasta entonces, había sido una ciudad como tantas otras. El fomento de las artes y la religión por parte de Pisístrato acrecentó su fama y encargó una edición definitiva de la Ilíada y la Odisea, que hasta entonces se encontraba fragmentada, mientras que en la ciudad de Sición
se prohibía recitar dichos versos de forma de prohibir la educación aristocrática. Pisístrato instituyó además nuevas fiestas, las grandes Dionisias y las pequeñas Dionisias. El culto de Dionisio conoció un gran auge en la Atenas de Pisístrato, y las escenas dionisíacas de bebedores y de fiestas desenfrenadas se convirtieron en tema habitual de la decoración de los vasos. Las fiestas panateneas se celebraban a todo trapo y culminaban en una solemne procesión hasta el templo de Atenea para llevar el peplo tejido para la diosa por las doncellas atenienses. Pisístrato fue un gobernante, un tirano, que supo rehuir a casi todas las tentaciones del poder tiránico, salvo a una, al nepotismo. Tras él quedaron en su lugar sus hijos, Hipias e Hiparco. Hipias heredó la pasión por la política y la ambición de poder de su padre. Hiparco, en cambio, solo le interesaba el amor y la poesía, de modo que entre ambos ni siquiera había ambiciones peligrosas. Pero, paradójicamente, fue el romanticismo de Hiparco quien trajo la caída de la dinastía. Hiparco tuvo la desgracia de tropezar con un bello joven llamado Harmodio, que a su vez era muy amigo de un aristócrata llamado Aristógitón. Este quiso deshacerse de su rival con un puñal y, confabulando con otros aristócratas, aprovecharon la ocasión para terminar con la tiranía, por lo cual conjuraron también para asesinar a su hermano, Hipias. Durante la celebración de las fiestas panateneas, al ver que uno de los conjurados se ponía a charlar con Hipias, los otros creyeron erróneamente que el plan había sido develado, por lo cual cayeron presas del pánico y se apuraron de inmediato a asesinar a Hiparco. Hipias se salvó, pero a partir de entonces se convirtió en lo que conocemos actualmente como un tirano. Se comportó de forma opresiva y paranoica. Comenzó a buscar a los conspiradores con pesquisas, interrogatorios y torturas, pero estos huyeron a Delfos, donde trabaron buenas relaciones con la ciudad y contribuyeron a reconstruir el templo de Apolo que había sido incendiado. Desde entonces, los espartanos, cada vez que pedían consejo al oráculo, este respondía: liberad primero a los atenienses. Los desterrados, los conspiradores, entonces fueron a pedirle ayuda a los espartanos, quienes pretendieron tener un gobierno favorable al suyo. Entonces acudieron en su ayuda. El ejército sitió a Hipias en la Acrópolis, este capituló y se marchó al destierro, refugiándose en la corte de Persia. Pero por su sangre corría la obstinación y la ambición de su padre, e Hipias volvería. Con la marcha de los Pisístrátidas comenzaron nuevamente la lucha de las facciones por el poder. Iságoras, que ganó la primera ronda hacia el año 508 a.C., pretendía quitarle la ciudadanía a todos aquellos que lo hubiesen obtenido durante los gobiernos de Solón y Pisístrato. Y su rival, Clístenes, de la familia de los Alcmeónidas, prudentemente se opuso a este plan, ganándose así el favor de las masas. Como Clístenes pertenecía a la familia de los Alcmeónidas, Iságoras, que era amigo de Cleómenes, uno de los dos reyes de Esparta, invocó la maldición de los tiempos de Silón, y el rey Cleómenes, en una aventura privada, se presentó con escasos hombres en Atenas y Clístenes tuvo que abandonar la ciudad. Cleómenes desterró a 700 familias que le indicó Iságoras e intentó establecer una oligarquía. Los pequeños propietarios agrícolas, los comerciantes y artesanos que crecieron al compás del progreso económico, no podían permitirse una inevolución hacia un sistema aristócrata o nobiliario, que era la aspiración que tenía Esparta. Los atenienses entonces se cansaron de los abusos, sitiaron a Iságoras y a Cleómenes en la Acrópolis e hicieron volver a Clístenes. Pero Cleómenes se sintió humillado y quiso vengarse de los atenienses. Entonces reclutó un ejército entre sus aliados del Peloponeso e invadió el Ática. Esta vez la expedición estaba autorizada oficialmente por Esparta, ya que se pusieron al mando del ejército los dos reyes que tenían los espartanos, el propio Cleómenes y Demarato. Pero los aliados que acompañaban a los espartanos
ignoraban que el objetivo principal de la expedición era imponer a Iságoras como tirano de Atenas. Cuando atenienses y espartanos se encontraron frente a frente, sus aliados corintios se retiraron al conocer de pronto el motivo de la campaña. Lo mismo hizo de Marato, que también se enteró en el momento, que se oponía a la aventura política privada de su colega. Los otros aliados, entre ellos tropas de Tebas y Calcis, al advertir la disensión de los reyes, también se fueron. Fue ahí cuando los espartanos aprendieron la dura lección y dictaron una ley en virtud de la cual, cuando un rey partía en campaña con el ejército, el otro debía quedarse en la ciudad. Años después, una vez deshecha la coalición que había formado Esparta, Atenas quiso probar la fuerza de la democracia y atacó Tebas y luego Calcis. Así fue como extendió la frontera de su territorio, anexionándose Platea, que hasta entonces dependía de Tebas, y parte de la isla de Eubea, donde está Calcis. Posteriormente, Cleómenes pensó en reponer a Hipias como tirano de Atenas. Para ello, en el año 504, convocó a los aliados a una reunión en Esparta, en la que participó el propio Hipias. Cleómenes alegó como excusa que había conocido unos oráculos que anunciaban que los espartanos iban a sufrir mucho por culpa de Atenas. Pero los aliados, y en especial Corintio, que habían sufrido un largo periodo de tiranía, se negaron a apoyar los planes del rey. Solón, en su reforma, convencido de que sería imposible cambiar la naturaleza y funcionamiento tanto de la asamblea del pueblo, conocida como eclesia, como de lo areópago, la bulé o consejo aristocrático, quien hasta entonces ejercía el poder legislativo, creó un nuevo órgano gubernamental, integrado por 400 miembros, conocido como el Consejo de los 400, a quien traspasó las funciones gubernamentales que hasta entonces ejercía el areópago. Para integrar este consejo se elegían 100 miembros por cada una de las 4 tribus de la ciudad, y para elegir a los arcontes, que desarrollaban sus funciones por un año, se empleaba un método similar. Cada tribu elegía 10 miembros y de esos 40 elegidos se sorteaban 9 por azar. Pero lo que Clístenes había observado era que, en virtud de los intereses comunes que tenían esas clases o tribus, era posible manipularlas a través del fin que perseguían. Por lo cual, la innovación de Clístenes para prevenir este peligro consistió en aumentar el número de los miembros del consejo, que pasó de 400 a 500, elegidos también por sorteo, pero en lugar de las 4 tribus históricas, la población del Ática fue dividida en 10 nuevas tribus de forma totalmente artificial, agrupando de modo arbitrario en cada tribu las barriadas, los pueblos más apartados y heterogéneos. Y una vez designados esos 500, se requerían los antecedentes de cada uno, y el consejo del año anterior tenía derecho a rechazar a un miembro que no era digno del cargo. Además, instauró otra práctica conocida como el ostracismo. Si un ciudadano se consideraba por parte de la asamblea del pueblo que pudiese ser nocivo para la democracia, se inscribía su nombre en una ostra, en un pedazo de arcilla, y si se llegaba a los 6.000 ciudadanos, esa persona tenía que marchar al exilio por 10 años, aunque luego en la práctica terminasen siendo menos años. Para tratar los asuntos de más urgencia, el Consejo de los 400, en el Consejo de los 400, Clístenes dividió el año en 10 periodos iguales, y los 50 consejeros de cada una de las tribus se turnaban para resolver los negocios con independencia de los demás durante esa 10ª parte del año. Además, esos 50 consejeros turnantes eran llamados pritanos o presidentes, y el que precedía ese grupo debía residir en el edificio de la presidencia, conocido como tolos o edificio del pritaneo, que estaba en el ágora cerca del areópago. En cuanto al polemarca, el jefe del ejército, Clístenes lo mantuvo en sus honores, pero cada una de las 10 tribus debía elegir un estrategos para dirigir los servicios militares. Estos estrategos serían de suma importancia durante el desarrollo de Atenas.
Para subrayar también el debilitamiento de las lealtades familiares en beneficio de las políticas, en adelante cada individuo debía empezar por identificarse con su demótico, es decir, por el nombre de su demos, el lugar donde vivía, su lugar de procedencia, y no por su patronímico o nombre del padre. A Clístenes quizás se le ocurriera esta novedad para ocultar los orígenes no atenienses de alguno de sus partidarios, pero a la larga lo que pretendía era debilitar la fuerza de los linajes ilustres en el terreno político. Como a Clístenes no se le concedieron poderes extraordinarios como aquellos de los que había gozado Solón, sus medidas tuvieron que ser aprobadas por la Asamblea del Pueblo, lo cual le dio un gran consenso social. Los atenienses habían logrado lo que ningún otro pueblo: la isocracia, la igualdad en el poder, la isonomía, la igualdad ante la ley, y la isegoría, la igualdad en la participación en la palabra del ágora. Clístenes había culminado la obra de Solón, dando así inicio al gobierno democrático, al gobierno del pueblo. Ellos demostraron tener una absoluta confianza en la capacidad del ciudadano común. Cualquier ateniense, sin preparación, ni estudios, ni experiencia previa en gobierno, podría ser uno de los 500 o un arconte o un estrategos. Y sin embargo, esta democracia humilló al gran rey de reyes, Darío el Grande, al mando de todos los ejércitos de Asia, transformando a Atenas en el centro cultural más importante del mundo que jamás haya existido.